Gracias por acompañarnos hoy a la charla Género y Masculinidades. Muchísimas gracias al doctor Ali por acompañarnos hoy en esta sesión que es de gran importancia para nuestra comunidad, abordar el tema. Y sin más, voy a permitirme leer la semblanza del doctor Ali Siles Bárcenas. Él es investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG, de la UNAM. Es sociólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo México y doctor en Sociología por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Su trabajo de investigación ha estado centrado en las masculinidades en interacción con otras formas de identidad y subjetividad, tales como raza, clase, religión, etc. Y sus publicaciones en libros y revistas académicas han abordado precisamente estos temas. Actualmente trabaja en un proyecto sobre masculinidades y relaciones de género en el contexto universitario. Sus principales líneas de investigación son masculinidad, masculinidades, género, prácticas e identidades, vida cotidiana, vida personal, religión, religiosidad. Doctora Lee, muchísimas gracias por estar con nosotros. La Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra le da la más cordial bienvenida y pues sin más, comenzamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por la presentación y muchas gracias también por la invitación y gracias a todas, a todos, a todos que nos acompañan para charlar un poco acerca de, justo como de este tema de género y masculinidades. Es un tema bastante amplio, así que bueno, voy a intentar como hacer algunos apuntes generales en ese sentido. Como lo mencionaba Mariana también, mi tema de investigación más amplio, pero más específico al mismo tiempo, es el estudio de los hombres y las masculinidades. Entonces voy a hablar un poco más acerca de eso. Para eso me voy a permitir compartir mi pantalla para mostrarles una pequeña presentación que tengo. No sé si ahí se ve. Creo que no se ve Sí, la pantalla completa, ¿verdad? Se ve sí, como la... sí, sí se ve. ¿Se ve ¿Sí? la presentación? O sea, ¿se ve la presentación ya o se ve Sí, como...? ya. No, ya está ya está tu Sí, ya se ve. presentación. Gracias. Ok, bueno, entonces, bueno, decía que la idea es como platicar un poco en términos generales sobre qué es a lo que nos dedicamos en el CIEG, pero particularmente yo me dedico, como decía, a los estudios sobre masculinidades. Entonces hablar un poco como de qué estamos entendiendo, de qué se trata este asunto de las masculinidades, ¿no? Para eso hay que empezar justo por el tema del género, ¿no? Y entender un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de género y de estudios de género, ¿no? Generalmente, valga la expresión, cuando pensamos en temas de género, como que dos ideas nos vienen a la cabeza. Por un lado, en temas de mujeres, ¿no? Se suele pensar en temas que tienen que ver con mujeres y temas además particularmente problemáticos, ¿no? Que tienen que ver con las problemáticas que las mujeres enfrentan. Y efectivamente eso es parte de lo que digamos, los estudios de género o los departamentos de género o las instituciones abocadas al trabajo con el género atienden, digamos, ¿no? Y son parte de su preocupación. Pero bueno, no, por supuesto no es todo a lo que el término género refiere. Por otro lado, otra concepción un poco más completa, digamos, nos hace pensar en una cuestión identitaria, es decir, cómo las personas se identifican justo en términos del género, es decir, si se identifican como mujeres, si se identifican como varones o si se identifican de alguna otra manera. Esto también es correcto, digamos, es parte de lo que hace al género y de lo que el género impacta o de las maneras en las que el género impacta en nuestras vidas, pero también está todavía un poco como, es una visión particularmente o más o menos limitada todavía, ¿no? Y la idea es pensar en el género, desde las ciencias sociales al menos, ¿no? Que como también mencionaba Mariana en un inicio, bueno, mi formación es en ciencias sociales, yo soy sociólogo, y la mayoría de las personas que hacemos estudios de género involucramos una perspectiva de ciencias sociales, aunque no sea la primordial o la única, es una de las como digamos, perspectivas más importantes al abordar el fenómeno del género, digamos, ¿no? Y al pensarlo así, pensamos al género como una estructura, ¿no? En las ciencias sociales pensamos una estructura como una serie de relaciones
que en el tiempo se estabilizan, relaciones entre personas, digamos, que en el tiempo se estabilizan y muestran una cierta continuidad, ¿no? Entonces, las relaciones mediante las cuales hombres y mujeres se relacionan, valga la redundancia, o interactúan, que gobiernan esa interacción, que acomodan esa interacción, que le dan forma, esa estructura es a la que llamamos género, ¿no? De manera que pensamos al género justo como una estructura social, más allá de solo una cuestión de cómo las personas se identifican, tiene que ver con relaciones. Relaciones que implican, digamos, poder, dominación, cooperación, diferentes formas de interacción, digamos, ¿no? Tiene también que ver con prácticas, es decir, con cosas que las personas hacemos o no hacemos con base en esta idea de si somos entendidas o entendidos como hombres o mujeres, o en alguna otra posición en el espectro del género, digamos. Tiene que ver con posiciones, es decir, con las posiciones que ocupamos socialmente, ¿no? Las cosas a las que podemos acceder, los lugares a los que podemos acceder, las profesiones a las que podemos acceder, etcétera. Un tema, como decía, también de poder, de quién hace que otras personas hagan ciertas cosas, ¿no? Todo eso está involucrado en la idea del género, en este complejo entramado, en esta compleja estructura de la que hablaban, ¿no? De manera que cuando hablamos de género hablamos mucho más de solamente cómo las personas se identifican o son identificadas y por supuesto hablamos mucho más de las problemáticas que puedan tener las mujeres, que insisto es un tema central y es importante, pero es solamente parte, digamos, de lo que pensamos a través de la teoría de género, ¿no? Y de los estudios de género. En este sentido es importante a lo mejor hacer un par de precisiones, que son temas que suelen surgir, ¿no? Cuando estamos hablando de estos temas, términos, quiero decir, que suelen surgir. Uno es el de la idea justo de identidad de género. Tiene que ver con cómo las personas se viven a sí mismas, ¿no? Cómo la imagen que tienen profundamente de quiénes son ellas en términos de género, es decir, si son varones, si son mujeres, o insisto, alguna otra posición intermedia en el espectro de género con estos dos extremos, ¿no? El masculino y el femenino y cualquier otra posición en medio. Existen, por ejemplo, personas que se identifican como no binarias, personas de género fluido, etcétera, ¿no? Pero eso tiene que ver con quiénes, cómo se viven ellas, ¿no? Personalmente. Y cómo las identificamos también por fuera, ¿no? Por otro lado está el tema de la expresión de género, que es cómo las personas transmiten esa sensación o esa vivencia de su identidad de género hacia el resto de las personas, ¿no? Y estas expresiones, perdón, pueden ser mayormente masculinas, mayormente femeninas, o pueden ser una mezcla de ellos, ¿no? O pueden ser otras formas, también como las tenemos en el espectro, como por ejemplo las expresiones de identidad queer, como se les suele conocer, ¿no? En las que no es tan clara la división o la distinción entre hombre, mujer, etcétera, ¿no? Y por otro lado está el tema de la sexualidad, que es un tema que es distinto del género, pero está muy, muy pegado con él, digamos, porque el género tiene como particularidad, digamos, es una forma de ordenar la vida de las personas, nuestra vida colectiva, con base en una relación específica con nuestros cuerpos y más específicamente con las capacidades reproductivas de nuestros cuerpos. Para bien o para mal, en la especie humana, la reproducción está sexuada, ¿no? Ocurre a través de la sexualidad. Y bueno, eso hace que de alguna forma, o ha hecho que histórica y culturalmente, digamos, tendamos a pensar el género con base en eso y a dividir a la humanidad en dos grandes grupos, ¿no? Pensando, insisto, en varones y mujeres, con base en su sexualidad. Pero después la práctica sexual, la práctica de la sexualidad, tiene muchos matices. La teoría nos lo ha mostrado, nos lo ha demostrado, digamos, nos lo ha documentado muy bien. Y, digamos, la orientación de las personas en términos de la sexualidad, es decir, las cuestiones del deseo por otros cuerpos y las prácticas sexuales con otros cuerpos son variadas, ¿no? De manera que entendemos la sexualidad a grandes rasgos como la heterosexual, digamos, ¿no? Cuando el deseo se expresa y se practica entre personas de distinto sexo, la homosexualidad cuando pasa entre personas del mismo sexo y una serie de otras, como decía, orientaciones sexuales distintas, que no tienen necesariamente que estar ligadas ni con la expresión de género ni con la identidad de género. Es decir, estas pueden coincidir en una matriz de pensamiento como la que
asumimos como la norma, que es lo que la teoría también nos dice que ya podemos llamar heteronorma, digamos, ¿no? La idea de pensar de que la forma heterosexual de vivir y de entender el mundo es la norma, y quizá en ese caso tengamos una coincidencia entre la identidad de las personas, su expresión de género y su orientación sexual, pero eso no tiene que ser así, digamos. Eso también la teoría nos demuestra, ¿no? Y la investigación nos ha demostrado que eso no necesariamente coincide en todos los casos, ¿no? Así que bueno, pensando en esto, es importante tener en cuenta que el género es una cuestión que vamos de alguna manera produciendo en nuestro andar cotidiano y en nuestra vida cotidiana. O como también algunas posturas teóricas lo llaman, hacemos nuestro género constantemente, lo estamos constantemente creando. Pero este hacer género se hace de manera libre y autónoma, es decir, no tiene nada más que ver con yo decidir un día que voy a producir un cierto género, como a veces se ha llegado a pensar, sino que lo hacemos inmersos en una cultura, en una estructura, perdón, de la que hablaba antes, que nos constriñe, nos limita, nos condiciona para hacer ciertas cosas y para no hacer ciertas otras. Y ahí es donde comienzan los conflictos, digamos, cuando no hay digamos, una correspondencia entre lo que se nos dice en términos colectivos que se espera de nuestra conducta y lo que nosotras experimentamos o nosotros experimentamos de manera más interior. Pero bueno, eso como, insisto, como una especie de, digamos, de aclaración respecto a algunos términos que suelen a veces ser confusos y demás. Pero regresando más al tema del género como estructura, es importante también tener en cuenta que es una estructura relacional, es decir, masculinidad y feminidad como dos grandes polos, ¿no? de esta estructura, son términos que describen las formas en las que este género, esta forma en la que está organizada nuestra vida en función de nuestra corporalidad, se vuelve reconocible, ¿no? Existen además en una relación binaria, definidas el uno por el otro, es decir, lo que es masculino no es femenino y al revés, lo que es femenino no es masculino. De manera que podemos pensar, por ejemplo, de nuevo, en reconocer y en hacer visible el género a través de estas ideas, por ejemplo, que nos dicen que los hombres no lloran, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres deben darse a respetar y una serie de otras ideas que nos dicen igualmente que las mujeres no son buenas para ciertas actividades y no son tan buenas para ciertas otras, que los hombres son más fuertes físicamente y por lo tanto tienden a ser más agresivos, etcétera, etcétera. Siempre funcionan como en ese binarismo, lo más masculino y lo más femenino, de manera que podemos pensar, como decía hace un rato, en una especie de continuo donde en un polo tenemos la masculinidad, en otro polo tenemos la feminidad y luego tenemos como posiciones intermedias, ¿no? Por eso se puede hablar de hombres que son hombres de verdad, de hombres que son poco hombres, ¿no? Y de diferentes formas de ser hombre también. Y bueno, regreso constantemente a la cuestión masculina porque, como decía, bueno, es mi área más de especialidad, pero funciona, creo, también para la cuestión femenina, ¿no? Entonces, como decía, se han atribuido de manera histórica, social, cultural, una serie de características a estos dos polos, de manera que el polo masculino es el que es entendido como el fuerte, el racional, etcétera, etcétera, y el femenino lo contrario, ¿no? El más débil, el más emocional, etcétera. Así que el término masculinidad, que es, como decía yo, el término como el que más trabajo, solamente tiene sentido en relación con el término feminidad, ¿no? Pues porque están involucrados en esa relación y no se pueden pensar de maneras separadas, digamos. Siempre tienen uno al otro como referente. Entonces, bueno, cuando hablamos de estudios de género sobre hombres y masculinidades, dos preguntas suelen surgir. Una es, ¿de dónde vienen? ¿No? ¿De dónde salió esta idea de que teníamos que investigar a los hombres o su masculinidad? Y otra es, bueno, ¿y de qué trata? ¿No? Por un lado, respecto de hacia de dónde vienen, digamos, una de las como fuentes o antecedentes
teóricos y metodológicos para el estudio de los hombres y las masculinidades se da precisamente en el feminismo, es decir, son las teóricas feministas que empiezan a pensar sobre, además de pensar en la condición femenina, ¿no?, que a través de su investigación, etcétera, y de su activismo también, que por eso aquí pongo como tienen estas dos vertientes, ¿no?, la vertiente política, el feminismo o los feminismos como movimientos políticos, y también como un área o una beta de producción de conocimientos, de saberes dentro de la academia, ¿no? Entonces, por eso podemos hablar de teoría feminista, por ejemplo. Entonces, las teóricas feministas y las activistas feministas comienzan a problematizar la condición femenina y observan y de alguna manera documentan cómo esta es una posición de desigualdad frente a los varones, de opresión frente de lo femenino frente a lo masculino, y eso lo dejan como muy bien establecido. Y entonces surgen un poco las ideas de, bueno, las mujeres también no, o el término mujer no apela necesariamente a una esencia, ¿no? Es decir, que cuando una persona nace y se le declara mujer, ¿no?, al nacimiento, en el nacimiento, quienes la reciben, sea un médico, una partera, etcétera, dice es una niña, por ejemplo, o incluso previo al nacimiento, ¿no?, con base una vez más en su anatomía. Eso no deja completo el proceso por el cual esa persona llega a ser una mujer, ¿no? Esta es una frase muy famosa de una teórica feminista, Simone de Beauvoir, ¿no?, que dice, una no nace mujer, sino que llega a ser. Queriendo decir que no es una cuestión natural, digamos, con la que las personas vengan precargadas, sino que el género, como decía, dado que es una estructura social, va a ser algo que vayamos adquiriendo conforme vayamos avanzando en nuestras vidas, ¿no? Y vayamos aprendiendo, una vez más, qué cosas nos corresponde hacer, qué cosas no nos corresponde hacer, qué posiciones nos corresponde ocupar y cuáles no, etcétera, etcétera. Y con base en esta idea de que las mujeres no nacen y se hacen, sino que se hacen, se produce esta idea del género, ¿no?, y esta visión de la que hablaba de una estructura que da forma a nuestra organización social con base en nuestra corporalidad. Entonces, ese es un primer punto, digamos, el pensar, bueno, si las mujeres no nacen, sino que se hacen, pues es muy probable que pase lo mismo con los hombres, digamos, ¿no? Pero no sabemos mucho sobre eso. Entonces es importante empezar a pensar en eso. Por otro lado, están también después de que esta teorización feminista, que ocurre sobre todo en lo que se suele llamar la segunda ola del feminismo, a mediados y la segunda mitad del siglo XX, más o menos en un tiempo similar, empiezan a desarrollarse los primeros estudios LGBTIQ+, o a veces también llamados estudios queer, de una manera similar, primero con movilizaciones políticas por la defensa de la diversidad, de las personas de la diversidad, de sus derechos, etc. Y después, con un particular énfasis en el asunto de la sexualidad, por eso decía que aunque no es lo mismo que el género, está muy ligado, ¿no? Sobre todo pensando en la identidad homosexual, es decir, los movimientos de varones homosexuales. En ese momento surge el término gay, por ejemplo, y pensando en sus derechos y tal, bueno, ahí es donde empiezan de nuevo a pensarse como a los varones, no solamente como, una vez más, personas que nacieron con una cierta anatomía, con una cierta genitalidad, y como resultado de eso, han adquirido una serie de características, digamos, o han desarrollado más bien una serie de características. Sino se empieza a pensar a los hombres, como se ha hecho con las mujeres, también como sujetos producidos a través de esta estructura. Es decir, como sujetos genéricos, o como prefiero yo decirlo, como sujetos generizados o sujetos de género, porque genéricos me suena un poco como medicamentos genéricos, pero más bien la cosa es como producto del género. Es decir, una vez más, no habiendo nacido con una esencia varonil, digamos, sino habiendo sido producidos o construidos a través de esta estructura social que llamamos género, ¿no?, o que entendemos como género. Entonces, de eso tratan los estudios de género sobre hombres y masculinidades, en ver a los hombres en tanto producto de esa estructura. Y eso nos permite observar sus identidades, ¿no?, las diferentes formas de entenderse como varón y de vivirse como varón. También nos permiten ver sus prácticas, ¿no?, las cosas que hacen,
y las relaciones que entablan. Y ver todas estas cosas, como decía, como construcciones sociales y no como hechos de la naturaleza, ¿no? Parte de procesos de significación que van a instituir lo masculino, lo que entendemos como masculino, la masculinidad o la hombría, digamos, ¿no? Una vez más, pensando como no en ellas como esencia, sino en un producto. Y pensar también cómo estos procesos de significación van a dar lugar a estas identidades, a estas subjetividades, a prácticas, a relaciones sociales, y como decía, incluyendo y con un particular énfasis en las relaciones de poder y de resistencia, que es un tema que las feministas ya habían puesto sobre la mesa. Es decir, el tema del género no es un tema nada más descriptivo, digamos, la estructura de género no nos sirve solo como para describir una organización social, sino que es una organización desigual y opresiva, digamos, y hay que ponerle atención a eso. Bien, en ese sentido, y habiendo pensado un poco como con estos elementos, me gustaría mostrarles estas imágenes e invitarles a hacer un pequeño ejercicio de reflexión. Aquí tenemos 4 imágenes. La pregunta sería, ¿quién de estas personas o quiénes de estas personas es hombre? ¿Y con base en qué lo decidiríamos, ¿no? Cuando las vemos. Entonces, me gustaría que tomen un minuto para verlas, para analizarlas, y que quizá lo piensen, digamos. No necesitan decírmelo si no quieren, o si quieren anotarlo a lo mejor ahí en el chat o lo que sea. Pero vamos a hacer en los siguientes minutos como un recorrido justo respecto a esta pregunta de, bueno, ¿qué determina quién es un hombre o quién no lo es, digamos? O con base en qué decidimos quién es un hombre o quién no lo es. Y veamos si con estas ideas, nuestra concepción o nuestra respuesta inicial a la pregunta de alguna manera varía. ¿Ok? O quedémonos entonces por ahora con eso. Ahí un poco en pausa. Entonces, una de las preguntas como clave que han liderado estos estudios o en el fondo lideran estos estudios de género y de masculinidad ha sido precisamente esta: ¿cuál es la sustancia de lo masculino? Los estudios de género sobre hombres, quiero decir, y sobre masculinidad, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene? ¿Por qué decimos que una persona es hombre o es masculina, digamos, o no lo es? Por supuesto, la primera, digamos, manera de pensar la masculinidad ha sido pensarla como una expresión de lo biológico, una expresión del cuerpo. Es decir, una persona tiene un cuerpo determinado y eso se va a expresar y se va a materializar en ciertas otras cuestiones, ¿no? Puede tener que ver con una cuestión genética, digamos, ¿no? Cromosómica incluso, ¿no? La configuración cromosómica. Puede tener que ver con una cuestión hormonal, ¿no? Los hombres, las personas que entendemos como varones, generalmente tienen niveles de testosterona más altos y eso probablemente deriva en ciertas conductas, etcétera. Eso se dice también. Se dice lo mismo también sobre la configuración cerebral, neuronal. Pero la verdad es que la teoría, tanto de género como dentro de la propia biología, hoy en día nos ha mostrado que esta es una relación mucho menos transparente y mucho menos lineal de lo que en algún momento llegamos a imaginar, ¿no? Y, por ejemplo, como ejemplo muy rápido, pongo el ejemplo de esta atleta, que no sé si ustedes conocen, se llama Caster Semenya. Es una atleta sudafricana, velocista, que en algún momento, por ejemplo, ella empezó a competir en un muy alto nivel en el atletismo, empezó a ser muy exitosa, empezó a ganar y eso suscitó en algunas personas como desconfianza. A lo que se aludía, por ejemplo, decían su apariencia física no es la de una mujer común, promedio, ¿no? Esa era en parte del argumento. Entonces, se le sometieron a una serie de pruebas, entre las cuales estaba la cuestión de medir sus niveles de testosterona, y se encontró que su cuerpo producía testosterona de manera, digamos, niveles muy altos de testosterona, más altos del promedio, ¿no? Pero su genitalidad era la de una mujer, por ejemplo, ¿no? Lo mismo su configuración cromosómica, etc. Entonces, este es solo un ejemplo de varios, de cientos de ejemplos que tenemos en la vida, digamos, y que, como decía, insisto, las ciencias nos han ayudado a cada vez documentarlos mejor,
de que estas relaciones lineales no son tan transparentes como lo pensábamos en su momento. Además de que las configuraciones, por ejemplo, cromosómicas, pueden variar y derivar en resultados de la fisonomía distintos, es decir, personas que pueden tener una configuración XX, XY, XXY, etcétera, y no necesariamente eso se traduce en lo que esperaríamos comúnmente en términos, por ejemplo, gonadales o de producción de hormonas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una variación ahí. Definir el sexo, para pronto, digamos, es una tarea mucho más complicada que solamente decir que una persona es macho o hembra, digamos, porque puede, insisto, definirse en un nivel hormonal, en un nivel cromosómico, en un nivel genital, y no necesariamente puede haber correspondencia entre esas tres. Entonces eso lo vuelve complicado. Entonces esta idea de que pues solamente por nacer de una cierta manera físicamente, una cierta configuración anatómica, eso va a redundar en una manera de actuar y en una manera de ser y en una manera de estar en el mundo, es complicado. Entonces, digamos, hemos medio dejado un poco esa idea de que podemos pensar en lo masculino y para el caso en lo femenino, solamente como expresiones de la anatomía, ¿no? Otra posible explicación entonces que se ha querido dar o que se ha intentado dar es, bueno, la masculinidad, insisto, en todo caso la feminidad, podría ser la expresión de una configuración psíquica, ¿no? De nuestra psique y nuestra psicología, digamos, ¿no? Y estas ideas son avanzadas sobre todo a partir del psicoanálisis, ¿no? Una teoría que probablemente muchos de ustedes han escuchado, algunas bases sobre el psicoanálisis que dicen que en la infancia, ¿no? Las personas desarrollan una especie de identidad de género con base en las relaciones que entablan con sus padres, es decir, su padre y su madre, ¿no? Y hay una cuestión mucho de hacer objeto de deseo al padre y a la madre, dependiendo de si es hombre o si es mujer, etcétera, ¿no? Y entonces esto de alguna manera va configurando psicológicamente a las personas y les va dando esta identidad, ¿no? Y entonces les va haciendo que si son hombres adquieran ciertas características y si son mujeres adquieran ciertas otras características. Bueno, esta problematización, digamos, esta teorización ha tenido una gran repercusión en realidad y nos ha dado luz sobre ciertas áreas de la experiencia del género, pero tiene grandes dificultades también. Y una es que descansa fuertemente sobre la idea otra vez de asumir al sexo como algo dado, ¿no? Y algo muy claro que podemos observar y claramente definir, digamos, ¿no? Y además también tienen este problema de que son bastante esencialistas, un poco con esta idea otra vez de si uno nace con una cierta genitalidad o con una cierta configuración anatómica, eso va a derivar en lo siguiente. En este caso es como, bueno, si uno nace así, entonces, y tiene esta vivencia infantil, digamos, eso va a producir en el futuro una cierta característica y una cierta identidad, etcétera. Y eso también es problemático porque hay ejemplos contrafácticos, digamos, ¿no? No siempre pasa lo mismo y hay muchos casos en los que no pasa lo mismo. Y además es muy dicotómica, ¿no? Una vez más, piensa en la posibilidad de dividir a la humanidad en estos dos grandes grupos y hasta cierto punto prescriptiva de cómo esos dos grupos se relacionan entre sí. De manera que patologiza la diversidad, ¿no? Y eso también es problemático porque la diversidad es una realidad, digamos, con la que tenemos que lidiar y la ruta patológica no ha rendido frutos, digamos, al contrario, ¿no? Ha derivado en mayor desigualdad, mayor opresión, suspensión de derechos para ciertas personas, etcétera, ¿no? Entonces, también es problemática en ese sentido. Entonces, también de alguna forma la podríamos cuestionar al menos, ¿no? Otra posible postura, digamos, es la de, bueno, lo masculino, la masculinidad, en todo caso la feminidad, son respuestas aprendidas, tienen que ver con un aprendizaje al que nos vemos sometidas, sometidos, sujetas, sujetes desde muy pequeños, incluso desde antes de que nazcamos, ¿no? Esta idea es una idea que el feminismo, los diferentes feminismos logran avanzar, sobre todo, como decía, en la segunda ola del feminismo, sumado con con visiones desde las ciencias sociales como la teoría de roles, ¿no? Pensar, las personas jugamos roles en la sociedad y estos roles prescriben qué tenemos que hacer, ¿no?
Y eso se va aprendiendo no solamente en el hogar y con nuestra relación con nuestros padres, sino a través de una serie de otras agencias, ¿no? A través de lo que aprendemos en el sistema educativo, con nuestros pares, en nuestra convivencia, etc. ¿no? Y esta idea es una idea mucho más compleja, digamos, y mucho más acercada a la realidad que podemos observar, digamos, ¿no? Que efectivamente las personas van aprendiendo conforme, o vamos aprendiendo conforme vamos creciendo, qué papel nos toca jugar, ¿no? Dependiendo de si se nos entiende como hombres o como mujeres. Y bueno, eso, digamos, de alguna forma, nos da mucha más luz sobre de dónde viene lo masculino o la masculinidad, ¿no? O qué hace a una persona hombre o mujer en su caso, u otra cosa, digamos, ¿no? Lo que aprendemos. Pero de igual forma, nos sigue faltando una manera de incluir lo diverso que no entra en esta dicotomía, por ejemplo, ¿no? Que eso también es importante y lo vamos a ver un poco más adelante, cómo lo podemos resolver de alguna forma. Otra idea es pensar la masculinidad como un asunto de poder. Y esta es otra forma, digamos, muy claramente documentada, sobre todo a partir de los estudios de género de hombres y masculinidades, y es ver cómo, en muchos sentidos, ser hombre o ser varón, o estar del lado masculino, tiene que ver con un ejercicio de poder. Porque como decía, regresando al tema del género como una estructura que asigna posiciones, que asigna responsabilidades, etc., históricamente, lo masculino ha tenido el rol en una jerarquía de estar en las posiciones más altas, ¿no? Y esto se observa en cómo los hombres, o lo masculino en general, subordina lo femenino, es decir, cuando somos niños, por ejemplo, se nos dice vieja el último, ¿no? Cuando todos se echan a correr, porque ser vieja, digamos, pues es negativo, ¿no? Está en una escala pensado más abajo, ¿no? O no, ay, no llores, no seas niña, ¿no? O corres como niña, o juegas como niña, ¿no? De manera que lo masculino es superior a lo femenino. Y luego, además de eso, hay una manera de feminizar también cierta masculinidad, que es la otra de no seas marica, ¿no? Aguántate, no seas marica. De manera que la subordinación se da de hombres hacia mujeres, pensando una vez más en que se piensa lo masculino como positivo y lo femenino como negativo, pero también, y por lo tanto las actitudes, las responsabilidades asignadas a lo masculino son las más positivas y las otras las más negativas, pero también entre los propios varones, porque no todos los varones, digamos, actúan de la misma manera, ni todos los varones, digamos, en esta escala, que entre masculino y femenino son igualmente masculinos. Por eso se puede hablar, como decía hace un momento, de hombres más hombres y de hombres menos hombres, ¿no? Y un ejemplo muy claro, y esto, perdón, antes de ir al ejemplo, a lo que da lugar esas relaciones, por un lado, de subordinación entre propios varones, ¿no? A una normatividad, de decir, lo que los hombres de verdad hacen y lo que no deben hacer. Y hay una cuestión ahí ideológica, digamos, ¿no? De que aceptamos esa idea, esa visión del mundo como la válida. Y aquí sí, como decía, el ejemplo más claro de subordinación es el que se establece, por ejemplo, hacia los varones no heterosexuales. Porque una de las ideas más claras, digamos, de la construcción de la masculinidad es heterosexual, ¿no? De manera que si no eres heterosexual, digamos, o no tienes conductas heterosexuales, se te ve como menos hombre, ¿no? Y entonces la masculinidad no heterosexual se ve subordinada a la masculinidad hegemónica, ¿no? Que es este ideal, digamos, de masculinidad, al que con el constantemente nos estamos comparando. Y eso, como decía en un principio, tiene que ver directamente con un ejercicio de poder, ¿no? ¿Quién puede hacer que otras personas hagan qué cosas, ¿no? Con base en la posición que ocupan? Y finalmente, y esta es digamos, la visión como más, hoy día, más aceptada y más como comúnmente utilizada desde los estudios de género, es la de pensar lo masculino o la masculinidad como una práctica.
y por lo tanto la feminidad, ¿no? También, como una práctica, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que actitudes típicamente masculinas, como pueden ser los despliegues de control, de violencia, de asertividad incluso, de atrevimiento, de arrojo, etcétera, de resistencia, más que ser vistos como síntomas de masculinidad, son en sí mismo la masculinidad. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez este ejemplo sirva para ilustrarlo un poco. Aquí en la diapositiva tengo una imagen de un documental que se llama Framing Agnes, que no sé si alguien conozca, pero bueno, refiere al caso de una mujer en los años 60 que se llama Agnes, que, digamos, en su momento era el equivalente a lo que hoy entenderíamos como una mujer trans, digamos, ¿no? Pero en ese momento las categorías trans, por ejemplo, no eran categorías de uso común, mujer trans, etc. Pero bueno, el asunto fue que Agnes tenía muchas dificultades en su vida, digamos, para de alguna manera desarrollar su vida pues de formas apropiadas y no estresantes, etcétera. Así que termina buscando atención psicológica, en aquel momento más bien psiquiátrica. Un psiquiatra reconoce su caso, le parece un caso muy interesante, puesto que la anatomía de Agnes sugería que tendría que actuar como un hombre, pero ella se vive a sí misma como una mujer y actúa y se presenta ante el mundo como una mujer. Entonces, digamos, la encausa a una persona en la universidad, esto es en la Universidad de California, en Berkeley, y finalmente llega con un psicólogo que es un teórico muy importante de la identidad, etcétera, en su momento, que se llama Garfinkel, se apellida Garfinkel, y él, después de trabajar un tiempo con Agnes, etcétera, llega a la conclusión de, bueno, lo que está pasando con Agnes es que está actuando como mujer. Todo es una actuación en su caso. Pero el tema no es ese, digamos, o no es tan problemático. El problema es que no es la actuación que se espera de ella, porque en el fondo todas las personas estamos actuando nuestro género. Es decir, nuestro género es una cuestión de performatividad. Esto no quiere decir que estemos consciente o inconscientemente intentando engañar a otras personas o engañarnos a nosotras mismas, sino que nuestro género, digamos, como decía, se está produciendo y reproduciendo a través de la práctica, de lo que hacemos constantemente. Y entonces, un ejemplo que pone, por ejemplo, valga la redundancia, Garfinkel, cuando está discutiendo esto, es Agnes, como se presentaba en la vida cotidiana como una mujer, las personas la identificaban como una mujer y muchas veces se encontró en espacios en los que había solamente mujeres y había discusiones entre ellas que a veces reflejaban la experiencia de Agnes, pero a veces no del todo. Por ejemplo, cuando las mujeres comenzaban a platicar sobre su vivencia de su periodo menstrual, por ejemplo. Puesto que la anatomía de Agnes no la llevaba o no le permitía tener esa vivencia de tener un periodo menstrual, en un principio esto le era ajeno. Pero luego de pasar mucho tiempo con mujeres, digamos, adquirió una serie de conocimientos que le permitían interactuar con otras mujeres, de manera que las demás mujeres eran ignorantes de si Agnes podía menstruar o no. Y de hecho eso era lo menos relevante. Solamente la veían como una persona que podría menstruar, ¿no? Porque tenía la vivencia y tenía el lenguaje, etcétera, que era necesario. Entonces, este es uno de muchísimos ejemplos que da Garfinkel en su estudio sobre Agnes, ¿no? Y como decía, el documental de alguna manera lo muestra, que nos hablan de cómo el género efectivamente es en muchos sentidos una práctica basada en la asignación que se nos hace, digamos, se nos hace de un género, incluso desde el día cero en que nacemos, ¿no? O sea, antes de nacer, cuando una persona se sabe que está esperando un bebé, la primera pregunta que se le hace es niño o niña, ¿no? Bueno, una de las primeras preguntas. Ahora están de moda las fiestas para revelar el género de los bebés, por ejemplo, ¿no? Lo cual nos habla de que ya las personas están pensando y relacionándose con ese bebé que aún no nace en formas específicas de si es niño o es niña.
Cuando nacemos, insisto, empieza la práctica, ¿no? Se nos pone un nombre que es un nombre de niño o de niña. Cuando vamos a la escuela, nos ponen el uniforme de niños o de niñas y nos enseñan que vamos en la fila de los niños o de las niñas y vamos al baño de niñas o de niños. Y esto es diariamente, constantemente y a lo largo de nuestra vida. Y ahí es donde se está produciendo el género, digamos. No es además un proceso aislado, como decías, es un proceso en el que estamos relacionados, es un proceso colectivo, ¿no? Son las instituciones las que lo hacen, ¿no? La escuela, la familia, la iglesia, si es que las personas tienen una práctica religiosa, pero si no la comunidad, ¿no? Los grupos de amigos, de amigas, etcétera. Y que, como decía, es una práctica reiterativa, se hace un día y el otro, y el otro, y el otro. Entonces, digamos, esta creo que es la manera más común, decía yo, hacia el día de hoy, de cómo entendemos el género. Y cuando pensamos en género, ¿en qué estamos pensando? Bueno, estamos pensando en estas estructuras que nos hacen relacionarnos de ciertas formas, pero que se materializan en las prácticas, digamos, ¿no? No solamente algo como abstracto, sino algo concreto en nuestro día a día. Y por eso la importancia de las prácticas que tenemos y por eso la importancia de modificar nuestras prácticas en pos de una estructura menos inequitativa, menos desigual, etc. Entonces, bueno, yo creo que yo lo dejaría por aquí. Creo que les dejé caer un montón de información y hasta ahorita me estoy dando cuenta de eso, perdón, pido una disculpa por eso, pero creo que podemos abrir un espacio para a lo mejor hacer un poco una charla y si surgieron dudas o inquietudes, etcétera, las podemos platicar. Estoy... Vale. Ahí está. Muy bien, muchas gracias, Ali. Sí, definitivamente nos dejaste con un cúmulo de incógnitas, de cuestionamientos, pero creo que es importante para abrir paso hacia esta reflexión, ¿no? Entonces invito a los compañeros, compañeras que quieran comentar alguna pregunta. Está abierto el espacio. Bueno, si pudiera nada más también, pensando en lo que les preguntaba hace un momento de quién de las personas en las imágenes eran hombre o es un hombre, bueno, mi respuesta sería todas esas personas son hombres porque todas se identifican como hombres. Pero bueno, lo podemos seguir discutiendo. Claro. ¿Edmi? Hola, buenas tardes, ¿me escuchó? Sí. Sí, gracias. Bueno, yo tengo una duda porque pues constantemente se estuvo repitiendo que las masculinidades y en general el género son una estructura de poder. ¿Qué pasa cuando cuando dos estructuras de poder o cuando dos géneros en condiciones desiguales se enfrentan? O sea, ¿qué se puede hacer? Porque ya entendí que es una estructura de poder, pero ¿qué pasa? O sea, qué se puede hacer o no sé. Ok. Eso. No, esa es una pregunta muy, muy legítima, creo. Es como, ok, a ver, entendemos que el género tiene un ingrediente o un elemento, digamos, muy importante de poder, porque como decía, no es una organización inocua, no es que no genere ninguna jerarquía, por ejemplo, sino que sí claramente genera una jerarquía en la que entendemos lo masculino como más arriba y lo femenino como más abajo. Bueno, pues la idea es como, seguramente ustedes han escuchado el término, que también es un término como muy recurrente hoy en día en estas discusiones de deconstrucción, que es la idea de deconstrucción es una idea filosófica que tiene que ver con analizar una construcción cultural, en su momento era más bien lingüística, digamos, analizarla, digamos, por medio de desmantelarla, ¿no? Irla como criticando justamente para poder entenderla mejor y tener la posibilidad en su momento de construir algo nuevo. Entonces creo que eso es lo que tendríamos que primero, ese es el proceso en el que estamos y uno de los primeros temas es ver eso, o sea, entender que no es una cosa accidental ni inofensiva, ¿no?
sino que la manera en la que hemos aprendido a convivir entre hombres y mujeres y otras expresiones de género no es una manera horizontal de hacerlo, sino es una manera jerárquica. Entonces hay que reconocer eso y hay que ver cómo eso toma forma en nuestras vidas diarias, como decía, para que podamos entonces empezar a modificar esa práctica diaria. Por eso la importancia de decir que el género es en muchos sentidos una práctica. Si vamos modificando esas prácticas, a la larga, la estructura se va modificando también, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una práctica más horizontal, más igualitaria, etcétera, eso en última instancia, en un efecto agregado, puede ir modificando esa estructura. Por eso decía yo que es un tema de poder, pero también un tema de resistencia, de resistir esas relaciones de poder, digamos, ¿no? Y buscar hacerlas, digamos, más horizontales, menos jerárquicas, más igualitarias. No sé si más o menos respondo a la inquietud. Eso ahora suena más fácil decirlo que hacerlo en términos concretos, ¿no? Pero en términos más concretos, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir, por ejemplo, que si yo, digamos, en mi práctica, puedo beneficiarme del statu quo, digamos, ¿no? Una cosa muy simple para pensar en un ejemplo muy concreto y muy simple. Históricamente se ha construido el trabajo que se hace en el espacio doméstico como un trabajo femenino, por ejemplo. Y los trabajos de fuera del espacio doméstico son los trabajos masculinos, como decíamos, por virtud de esta relación que tiene el género, ¿no? Que siempre lo femenino está en relación con lo masculino y al revés. Entonces, lo que no es femenino es masculino y al revés. Entonces, si el trabajo doméstico es femenino y yo soy una persona masculina, digamos, es muy fácil que la práctica cotidiana me permita a mí abstraerme de esa práctica y no hacer ese trabajo doméstico y esperar que alguien más lo haga por mí o exigir que alguien más lo haga por mí, ¿no? O dejar solamente que de manera natural alguien más lo haga por mí. Bueno, si yo modifico esa práctica y me involucro, por ejemplo, en las labores de trabajo doméstico, de alguna manera estoy yendo en contra y estoy resistiendo esa relación de poder que me permitiría a mí pues no hacer nada y que lo hiciera alguien más por mí. Ese es un ejemplo de muchos otros que podríamos pensar, ¿no? En los que la práctica cotidiana puede volverse más igualitaria y de alguna manera ir modificando la estructura en el largo plazo. Gracias. Sí, ¿no? Elimelech tenía levantada su mano. ¿Quieres compartir? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Esta pregunta tal vez no tenga una respuesta en concreto, pero bueno, creo que nuestro compromiso hoy en día es sí, totalmente cuestionarse nuestro status quo y a través de eso, pues, un poco, pues, de construirnos. Pero, o sea, creo que esto es una forma correcta también de responder a nuestra sociedad, pero ¿cómo haces entender sin que parezca como una imposición a, no sé, generaciones con ideales, ¿cómo decirlo?, obsoletos? O sea, hay un conflicto, hay religión, hay costumbres, hay muchas cosas a través de estas personas por las cuales están regidas, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, si ya es cosa mía el de construirme para respetar a las personas con las que están, que nos rodean, ya sea a través del lenguaje, ya sea, pues sí, ¿no? A través de referirnos con cómo se sienten identificados, ¿cómo hacer ver, ¿no? ¿Cómo recomiendas, ¿no? O recomienda, perdón. Eso es como No, mi no, está bien, pregunta. no hay problema. Gracias, Elimelech. Bueno, esa es una pregunta, como decías, no tan sencilla de responder de manera concreta, porque, bueno, implica un montón de cosas, ¿no? Como negociar de alguna manera, como dialogar, etcétera. Entonces, entiendo, por ejemplo, lo que decías de que hay algunas personas, sobre todo como tomando en cuenta el aspecto generacional, ¿no? A las que este tipo de ideas les resultan muy, muy novedosas y no solamente muy novedosas, sino como difíciles de entender, de procesar, ¿no? Porque de alguna manera sí desafían mucho ideas que tenemos preconcebidas de hace mucho tiempo, ¿no? Como lo que decía hace un momento, de que si una persona nace con una cierta genitalidad, por ejemplo, eso es algo que yo puedo ver
muy claramente y no tiene mucha controversia, ¿no? Si no veo, por ejemplo, si yo no sé sobre cromosomas y demás, pues yo no voy a ver eso y yo lo que veo es una niña o un niño, digamos, porque así aprendí a ver el mundo. Entonces, es un proceso como de desaprender y desafortunadamente ahí sí entra en juego la voluntad de las personas, o sea, las personas necesitan querer de alguna manera entenderlo, ¿no? Abrirse a dialogar, ¿no? Entonces, hay personas que lo han hecho más, ¿no? A partir de su vivencia personal o de su vivencia cercana, ¿no? Han desarrollado una sensibilidad y una voluntad para aprender más, pero hay personas que no, y hay personas que lo piensan, como decías, de pronto como que se les intenta imponer nuevas ideas y tal, pero yo creo que un punto en el que ese discurso de la imposición de las ideas y demás, y la cosa de yo tengo mi opinión y otras personas tienen la suya y ambas son igualmente válidas, un terreno que nos ayuda como a neutralizar eso es la discusión sobre derechos. Las personas tenemos derechos, eso sí no está en la discusión. O sea, tenemos derecho a nuestra identidad, por ejemplo, a ser quienes nosotros consideramos que somos y que se nos respete por eso, ¿no? Entonces, la otra persona no tiene que creer lo mismo que yo, no tiene que pensar lo mismo que yo, no tiene que ver el mundo de la misma manera que yo, pero lo que sí tiene, porque además eso sí está consagrado en las leyes que nos hemos dado, ¿no? Para vivir en colectividad, es que respetar quién soy yo, digamos, ¿no? Mientras que eso no afecte sus derechos, ¿no? Entonces, si yo me identifico de una cierta manera, por ejemplo, y si yo pido que las personas me nombren de esa forma, pues ese es mi derecho y debería ser respetado, ¿no? Lo mismo que el de las otras personas, a ser reconocidas como ellas quieran y a ver el mundo como ellas quieran, digamos, siempre que no vulnere los derechos de las otras personas. Entonces yo creo que una buena manera, una buena estrategia es esa, enfocarnos en ese tema de derechos. Todas las personas tenemos derechos, ¿no? Y el derecho a nuestra identidad es uno de ellos, ¿no? No es el único, porque tenemos muchos otros, ¿no? Pero ese es uno como relevante. Y tiene que ver con lo que decía, por ejemplo, en las imágenes que les ponía, ¿no? Todas esas personas son varones porque todas se reconocen a sí mismas como varones. Y tienen además una práctica varón en muchos sentidos, ¿no? No, a lo mejor no ortodoxa en todos los casos, a lo mejor en algunos casos más heterodoxa, es decir, más innovadora o lo que sea, pero esa es su identidad, es quien ellas son en sí mismas, de acuerdo con una profunda convicción de quiénes son. Y tienen derecho a eso, ¿no? Y ese derecho se tiene que respetar. Yo iría por esa vía, digamos, ¿no? Muchas gracias, sí. Gracias, gracias. ¿Alguien más antes de leer las preguntas que están aquí en el chat? ¿Melissa? Sí, gracias. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Yo quería preguntar, ¿qué opina usted del término masculinidad tóxica que se ha hecho como muy común en los últimos años y que de alguna forma explica como como esta forma de actuar de hombres que por ser hombres tienen que hacer ciertas cosas o dejar de hacer otras? Entonces, solo quiero saber su opinión de este término. Gracias. Bueno, apenas hace unas semanas, o una semana quizá, tuvimos en el centro donde trabajo yo en el CIE, tuvimos una conferencia con una teórica sobre masculinidad, es una de las más importantes, de hecho, en el mundo, que se llama Raewyn Connell, y justo ella abordaba este tema de la masculinidad tóxica y me gustó mucho la manera en la que lo planteaba. Decía ella que este es un concepto que no surge necesariamente de la investigación empírica, ¿no? No es como que las personas, quienes nos dedicamos a la investigación en género y específicamente sobre masculinidades, hayamos observado y hayamos formulado, ¿no? Pero es un término que, como bien decías, se ha popularizado mucho y tiene una cierta utilidad, porque describe justo conductas que podemos entender como pues, negativas o perniciosas, ¿no? Y creo que vale la pena mucho como observar eso. A lo mejor el término es un poco lo de menos, pero lo que sí es cierto y que sí es relevante son el tipo de conductas y el tipo de, otra vez, de prácticas que el término busca describir. ¿Cómo pueden ser estas? ¿No? La de los hombres, los varones, quienes nos vivimos como varones, quienes aprendemos a ser hombres,
Lo hacemos de maneras, digamos, desde una posición otra vez de poder, desde una posición en la que tenemos que controlar y dominar. Digamos. Esa es parte de lo que se nos enseña como hombres, ¿no? Y a veces ese control y ese dominio aprendemos a ejercerlo de maneras muy negativas, ¿no? Y muy perniciosas. Por ejemplo, a través de la violencia. Y la violencia tiene muchas manifestaciones. Puede ser física, ¿no? En sus expresiones más radicales, ¿no? Incluso se puede llegar a pensar en el feminicidio, por ejemplo, cuando los hombres, por ejercer su control y su dominio sobre otras personas, en particular sobre mujeres, pues llegan incluso a privarles de la vida. Pero a veces puede ser violencia física de otro orden, puede ser violencia verbal, puede ser violencia psicológica, puede ser violencia sexual, etcétera, ¿no? Y eso, insisto, pasa además entre los propios hombres, porque también entre los hombres hay una competencia, ya que los hombres son el grupo, digamos, dominante, al interior del grupo hay una competencia por ver quién es más dominante, ¿no? Así que el término de masculinidad tóxica, como decía, si bien no tenemos mucho conocimiento de investigación detrás, de lo que sí tenemos es de las actitudes a las que refiere, ¿no? Y por ejemplo, es un ejemplo de varios, ¿no? En la cuestión de la violencia como un canal, o como un vehículo más bien, para ejercer control, para ejercer dominio y para, digamos, reafirmar el dominio masculino, ¿no? Y eso está como muy bien documentado en la literatura sobre género. Entonces, yo creo que sí es un tema que se puede atender y se debería atender. Insisto, quizá la categoría sobre si es tóxico o no, a mí en lo particular no me gusta tanto, porque da la idea como de, justo de toxicidad, como si el problema es ese tipo de masculinidad nada más. Y yo no creo tanto eso. Yo creo que en realidad, de dónde viene la idea de, por ejemplo, de control y dominio, es una idea masculina de por sí. Entonces, si dijéramos, si yo puedo seguir controlando y dominando, aunque no lo haga de maneras que entendemos como tóxicas, entonces está bien. Y no está tan bien, porque al final se sigue perpetuando la desigualdad, ¿no? Entonces, por ese lado lo vería yo, aunque sí creo que es importante señalar otra vez las conductas que el término intenta señalar y que sí se tienen que seguir trabajando en ellas. Gracias. Marco. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una sería en el aspecto de la investigación, por ejemplo, a la hora de los levantamientos de encuestas, en la parte de género, pues siempre es como el básico, ¿no? Masculino, femenino o no definido. Entonces, en este aspecto, y con miras como hacia este cambio, ¿cuál sería lo correcto, si es que cabe la expresión? Hablando o considerando, ¿no?, que aún no es algo tan generalizado para muchas personas. Y bueno, la segunda pregunta va en función con, entonces, esta masculinidad que la tenemos como, o bueno, no sé, como la deconstrucción que tenemos que ir llevando, ¿cuál sería como un fin? No sé si valga la expresión personal, o sea, sí, o sea, ¿a qué llegar, pues? O sea, en el corto plazo, por así decirlo. Okay. Bueno, sí, efectivamente, hoy entendemos el género mucho más, como decía hace un momento, más que como la pertenencia a uno de dos grupos posibles, lo pensamos mucho más como un continuo o como un espectro, digamos, ¿no? Donde podríamos tener estos dos extremos, masculino y femenino, y en el medio un montón de otras posiciones, ¿no? Claro, hasta ahora, digamos, todavía en nuestra institucionalidad, ¿no?, en la manera en la que están organizadas nuestras instituciones, sobre todo como las educativas o las legales, etcétera, pues tenemos solamente espacio para masculino y femenino, ¿no? Y una tercera vía, hasta ahora ha sido, que ni siquiera está presente en todos lados, es la posibilidad de identificarse como neutro,
¿no? Eso es un trabajo que se está dando, ¿no? Porque hay algunas personas que podrían, se prefieren de hecho, y se sienten más cómodas identificándose como de género neutro, por ejemplo. Pero hay muchas otras posturas, ¿no? Entonces, creo que eso salva bien el asunto por ahora, pero ni siquiera es que ya existe en todos lados, ¿no? O sea, entonces creo que podríamos, un primer paso sería ese, como que en todos los espacios de la vida pública reconociéramos esa posibilidad de que hay personas que no caben en esa gran división hombre-mujer, masculino-femenino, y que son igualmente válidas, digamos, ¿no? Y que son un grupo importante además, porque no son pocas personas, ¿no? No son una anomalía, sino que son un grupo importante de gente que existe, ¿no? Y que tiene necesidades y que tiene derechos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese sería un buen punto, digamos, que lográramos que todas las personas se vieran representadas, aunque sea ahí. Y ya a lo mejor en ese interior de ni masculino ni femenino haya una serie de otros, digamos, formas de identificación, etcétera, que podríamos en algún momento ir trabajando, ir elaborando. Porque además esa es otra cosa que olvidé mencionar, creo, pero que es importante durante la presentación, que es que el género es una estructura dinámica, es decir, está en constante cambio. Lo que quiere decir ser hombre hoy en México, en el siglo XXI, en la Ciudad de México, en 2022, no es lo mismo que quería decir hace 80 años, siquiera en el mismo lugar, ya no digamos en otros lugares, ¿no? Entonces, siempre está cambiando, ¿no? Está en constante movimiento y en los últimos años ese movimiento se ha vuelto mucho más dinámico. Entonces, por ese lado diría, hay que ir haciéndolo de manera urgente. Y una primera postura sería esta, como decías, ¿no? A lo mejor tener una tercera opción para empezar, pero no se agota ahí, ¿no? Y de lo otro, que era, tenía que ver más con, recuérdame por favor, ¿cuál era la segunda pregunta? Sí, o sea, como el objetivo, o sea, Claro. de esta deconstrucción de masculinidad. Digamos, ¿no? Sí. Claro. Bueno, sí, como decía, la cosa de la deconstrucción es una metodología más filosófica para analizar, ¿no? Y demás. Pero digamos, sí, si estamos pensando a lo que aspiramos, yo creo que aspiramos a formas de relacionarnos que sean mucho más igualitarias, ¿no? Porque las que tenemos hoy en día muy fácilmente derivan o las que hemos tenido de manera tradicional en los últimos siglos quizá, derivan en la opresión de grupos claramente, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la violencia, ese es un ejemplo al que regreso constantemente porque es un tema muy claro. O sea, las mujeres, por ejemplo, que sufren de violencia mucho por parte de los varones por eso, porque todavía tenemos muy en nuestra manera de entender lo masculino, como que a los hombres no se nos puede faltar el respeto, por ejemplo, tenemos que hacer valer nuestra autoridad, tenemos que reafirmar nuestra posición, y con base en eso ejercemos muchas veces violencia. De manera que habría que pensar en, no, yo no tengo ninguna posición de privilegio, ¿no? Naturalmente no debería de tenerla, y si me he encontrado en esa situación, debería renunciar de alguna forma a ella y relacionarme de maneras mucho más igualitarias con las personas. Y eso me ayudaría, por ejemplo, a pensar que no tengo derecho a ejercer violencia sobre otras personas, aun si me hacen enojar, por ejemplo, o si hacen algo que me enoja, por ejemplo, ¿no? O algo que yo siento que de alguna forma me vulnera, ¿no? Si me vulnera o no, bueno, ese es otro tema. Hay muchas cosas que en realidad no tendrían por qué ser vulnerables, digamos, actitudes de vulneración a mi posición, pero las sentimos así por cómo hemos aprendido otra vez que somos como hombres y qué lugar deberíamos ocupar, ¿no? Entonces, el clásico de si yo invito a una chica a salir, ¿no? Después de haberle insistido y haber sido muy amable con ella y ella se niega a salir conmigo una vez más, por ejemplo, o de plano la primera vez, y yo me enojo con ella y entonces la violento de alguna forma, puede ser físicamente o puede ser solamente verbalmente o psicológicamente o lo que sea, responde a eso de yo me merezco su atención porque la estuve cultivando, porque así se me enseñó que así funciona. Y no es así, ¿no? O sea, la relación debe ser mucho más igualitaria y entre pares, entre personas normales, digamos, en el mismo nivel. Entonces, creo que hacia eso tendríamos que tender, a relaciones más igualitarias, más horizontales, sin tanta jerarquía, o sin jerarquías, ¿no? Pero eso es difícil hacerlo, pero al menos irlo desmontando. Muchas gracias. David. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la plática, estuvo muy interesante.
Bueno, yo estaba pensando en algo de las construcciones sociales, que bueno, a la gente le cuesta mucho trabajo entender que el género es una construcción social, y pues se entiende, ¿no? Porque es algo que tenemos hasta en la sopa. Ha sido como parte fundamental de la experiencia humana desde que estamos aquí, en diferentes formas, ¿no? Pero como que se mantiene a través del tiempo. Y pues yo estaba pensando, ok, este, ¿cómo sería una forma más fácil de verlo, ¿no? Porque es un constructo social. Por ejemplo, justo estábamos teniendo la clase de mineralogía en la mañana y hablábamos, no sé, de los minerales silicatados, ¿no? Muy importantes, hay un montón, básicamente toda la Tierra está hecha de estas cosas. Ok, los minerales silicatados no son una construcción social, son objetos que existen y que podemos conocer y observar, pero el nombre sí lo es. Mineral silicatado, esto sí es una construcción social, es nomenclatura química, nosotros la inventamos. La clasificación de los minerales silicatados también la inventamos nosotros, que el tectosilicato y el filosilicato y todas estas cosas, las características por las cuales los minerales entran en cada cajita ahí que nosotros hicimos, nosotros las determinamos, ¿no? Entonces, como que esta es una forma buena de verlo, ¿no? Otra forma estaba pensando, no sé, los sistemas de numeración que se han usado a través de la historia, ¿no? ¿Cómo contaban los mayas? Con palitos, bolitas y esa como concha extraña que usaban como el cero. Dices, pues lo hacen de una manera diferente a nosotros, ¿no? Pero lo hacen mal, o sea, lo están haciendo mal. Pues no, ¿no? No es como que sumaran mal o hicieran mal las operaciones, simplemente lo hacían de otra forma. Podemos discutir todo el día de que tal vez nuestra manera que usamos ahora es más eficiente o está más desarrollada o tiene espacio para desarrollarse hacia algo más complejo que nos permita hacer más cosas, ¿no? Para todo lo que, para todo lo que necesitemos. Y llevando esto ahora a la concepción que se ha tenido del género y a la nueva que tratamos de construir, dices, ok, ¿por qué tenemos que encasillar las cosas en una binaria tan rígida, ¿no? El mundo es complejo y maravilloso y hay tantas cosas que podemos aprender. ¿Por qué lo tenemos que simplificar tanto? Pues porque es fácil, ¿no? Y cómodo. Pero, ¿cuál sistema nos permitiría llevar como a un mejor nivel de entendimiento y complejidad? Pues uno rígido, binario, o uno dinámico y más abierto. Pues yo creo que el segundo, ¿no? Es como los sistemas de numeración. ¿Cuál es el que nos permite hacer ecuaciones diferenciales parciales? Pues creo que con el Maya estaría un poco difícil. Podrías intentarlo, pero yo no lo haría. Entonces, como que esa es como la forma con la que explico, pues, qué es un constructo social y qué no, y por qué, por qué no debemos así encasillar tanto a las cosas. Bueno, gracias por su tiempo. No, gracias a ti, David. Me parece que le das a un clavo ahí muy importante, que es justo el de la dinámica con la que hemos construido el conocimiento. Y esta es una dinámica que vale la pena también señalar, podríamos identificar como androcéntrica, es decir, tiene en el centro la idea de un hombre. Es decir, esa concepción de la que tú hablabas, ¿no? Por ejemplo, de cómo clasificamos los minerales, por ejemplo, obedece a la de la ciencia, a la ciencia positiva, ¿no? Que obedece también a un periodo histórico, que es el de la ilustración y el pensamiento positivo, etc. Y quienes formulan eso de manera abstracta otra vez, es un hombre además blanco, europeo, de cierta edad, etc. ¿no? Y desde esa visión se plantea. Esto no quiere decir que sea ya por eso desechable por completo, porque por supuesto nos ha permitido hacer un montón de cosas, nos ha ayudado a generar un montón de conocimiento, etcétera, pero hay que tener en cuenta de dónde viene y qué sesgos tiene, por lo tanto, ¿no? Entonces, claro, una mirada androcéntrica tiene sus potencialidades, pero tiene muchas limitaciones, y es que deja fuera a todas estas personas que no pueden mirar desde ahí, ¿no? Desde la mirada de un hombre blanco, europeo, de edad media, capaz en su cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, es importante ir abriendo esa mirada, incorporando más elementos para hacerla más incluyente, digamos, ¿sí? Bien, aquí hay unas preguntas en el chat. Clara nos comparte que
cuando pusiste el ejemplo de que desde pequeños se nos enseña esta separación de niños y niñas, ¿cómo podría enseñarse a las infancias que no debería de haber estas separaciones? Bien, claro, bueno, ese es un muy buen punto y creo que sí, efectivamente la clave está en empezar a socializar estas nuevas ideas, ¿no? Ah, de que no, nadie nace como tal, ya como niño o como niña, sino que eso es parte de un aprendizaje, ¿no? Entonces, y claro, en las épocas, o perdón, en las, ¿cómo se llaman? En las edades más tempranas, se puede ir aprendiendo, digamos, que las personas son con independencia de su anatomía, personas, ¿no? Y, por ejemplo, un tema no menor, decía yo en mi presentación, es el tema del baño, por ejemplo, y a qué baño nos toca ir, ¿no? Si eres niño o eres niño. Si, por ejemplo, tuviéramos baños mixtos o baños neutros, digamos, desde muy pequeños, a lo mejor podríamos entender que pues, solamente se trata de necesidades fisiológicas muy básicas y que las personas las satisfacen de maneras distintas, pero al final las tienen, digamos, ¿no? Y las diferencias no son tan grandes como entre un hombre y una mujer, como podrían ser entre dos hombres o entre dos mujeres, ¿no? Entonces, creo que ese, por ejemplo, podría ser una buena opción, ¿no? Si tuviéramos a lo mejor también uniformes más neutros, si utilizamos nombres más neutros, etc. Como lo decía también alguien, no recuerdo ahora, creo que también era David que lo mencionaba, hay una cuestión cultural, obviamente, ¿no? Que nos habla de, bueno, pues tenemos la costumbre histórica de nombrarnos, por ejemplo, y tener nombres masculinos y femeninos. Bueno, eso no necesariamente es tan problemático, digamos, pero las conductas que sí son problemáticas son las que instalan la desigualdad en términos de la convivencia, otra vez, ¿no? O sea, si yo entiendo que a lo mejor me toca ir a un baño o al otro, eso es quizá un poco, algunas personas pensarán lo de menos. Pero si también aprendo que como soy niño, yo puedo utilizar el espacio de la escuela, del patio de la escuela, con toda libertad, y las niñas se tienen que quitar cuando yo tiro el balón, por ejemplo, y porque si les pega es su culpa, y no al revés, ahí sí ya estamos empezando a plantear una relación desigual, ¿no? Donde los hombres usamos el espacio de una forma y las mujeres lo usan de otra, ¿no? Y tienen acceso menor y más restringido que los hombres, ¿no? Entonces, creo que habría que ir más por esa ruta, ¿no? Por las conductas que perpetúan la desigualdad. Gracias, Ali. Misael pregunta que cuando hacías referencia en la presentación de que con el paso del tiempo se hacían mujeres y hombres, en este caso también aplica para las personas homosexuales. Ok, esa es una buena pregunta y me da gusto que se haga porque da pie un poco a la aclaración que intentaba yo hacer también al principio, que es como, sí se aplica para las personas homosexuales, digamos, en tanto mujeres u hombres, digamos, porque el ser o no ser, el ser heterosexual o ser homosexual, no es una cuestión tanto del género, como decías en un principio, sino de la sexualidad y de la orientación sexual de las personas, digamos, ¿no? Entonces, una persona puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser una persona no binaria o cualquier otra identificación de género y ser homosexual, heterosexual o lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, digamos, sí y no. Entonces, sí en tanto a su condición de género y su identidad de género, ¿no? Cuando decimos que se hacen, ¿no? Lo que queremos decir es que otra vez es un proceso mediante el cual se llega a hacerlo. No es algo que ya tenemos como precargado, ¿no? en nuestro sistema cuando nacemos. Y creo que la sexualidad puede seguir una ruta similar, ¿no? Las personas que no son heterosexuales a veces refieren que las personas dicen, ¿y cómo te hiciste no heterosexual? ¿No? Y una vez escuché a una persona que le respondía, bueno, yo le respondía a una persona, ¿y tú cómo te hiciste heterosexual? Era difícil identificar el proceso, pero existe. Y es un proceso, sí, de aprendizaje, de formación, etc. Entonces, a lo que voy es que no necesariamente, otra vez, la cuestión de la sexualidad tiene que ver con la cuestión del género, ¿no? La cuestión de la sexualidad específicamente tiene que ver con la cuestión del deseo. Y
digamos, cómo se construye el deseo en las personas, ¿no? Y ahí hay una gama muy amplia, ¿no? Desde personas heterosexuales hasta personas no heterosexuales en términos homosexuales. Hoy se habla de pansexualidad, por ejemplo, se habla de demisexualidad, de asexualidad, etcétera, ¿no? Que son formas distintas de abordar la sexualidad. Y yo también diría que sí, que son construcciones igual, ¿no? Igual que la heterosexualidad, ¿no? O sea, la heterosexualidad no es algo natural, es también aprendido, ¿no? Y que la mayoría de las personas lo aprendamos así, no implica que sea lo normal o lo natural, digamos, ¿no? Muchas gracias. Aquí Edmi pone sobre la mesa también el concepto de masculinidad débil, cómo se estudia y también las famosas red flags. Bueno, claro, y pasa algo similar con la idea de masculinidad débil que con la idea de masculinidad tóxica. O sea, son conceptos que surgen no necesariamente de la investigación, sino más quizá de la vivencia del sentido común de las personas que empiezan a nombrar como ciertas actitudes, ¿no? Como decía yo hace un momento. Creo que, por ejemplo, el tema de la masculinidad débil tiene que ver con eso, con actitudes que algunos varones toman o que muchos varones toman, cuando digamos, las visiones típicas de la masculinidad se ven de alguna forma amenazadas, ¿no? Y responder a ellas de manera violenta, de manera resistente o a la defensiva, es lo que se suele llamar o interpretar como una masculinidad débil, ¿no? Entonces, creo lo mismo, o sea, creo que hay que investigarlo, más que en términos del propio concepto, en términos de las prácticas que eso implica, ¿no? Y esa es una muy clara, por ejemplo, la actitud que toman muchos varones, por ejemplo, frente a las denuncias de violencia por parte de mujeres, ¿no? De decir, bueno, es que no se sabe si eso es verdad, yo no soy así, ¿no? Por lo tanto no es un problema tan grave, etcétera. Creo que pueden tener que ver con eso, con que se vulnera. Hay un texto que una colega del CIEG, junto con otra investigadora del ISUE, realizaron sobre la violencia de género en las universidades, por ejemplo, y lo que dicen es eso, ¿no? Cuando hay una denuncia, se vulnera el derecho al silencio que los varones sienten, digamos, que tienen, ¿no? Entonces, a que no se hable de esas cosas. Y entonces responden con este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que a eso alude la idea de la masculinidad débil, ¿no? Un poco como a ver que ciertas condiciones de privilegio que los hombres tenemos sin hacer nada, o sea, solamente por el hecho de ser varones, se pueden empezar a ver amenazadas y de alguna manera intentar resistir eso, lo cual es una actitud comprensible, digamos, o natural de querer, digamos, conservar el privilegio, o no por eso necesariamente positiva, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa. Y también este asunto de las red flags creo que también es una cosa como mucho más, una forma coloquial de hablar de ciertos como señales, ¿no? De conductas que a futuro podrían materializarse en conductas más negativas, ¿no? Eso también faltaría a lo mejor teorizarlo más o investigarlo más, ¿no? Ver qué tipo de señales o qué tipo de signos podemos o más o menos vislumbrar que nos indiquen que pudiera haber conductas negativas en el futuro, ¿no? Muchas gracias. Y por último, Edmi también pregunta acerca de si se puede deconstruir esta masculinidad tóxica o de qué depende. Bueno, yo decía hace un rato que efectivamente el género como estructura y por lo tanto la masculinidad y la feminidad como proyectos que expresan o que realizan ese género están sujetos a constante cambio, son dinámicos y están sujetos a constante cambio. Entonces, yo creo que sí se puede, sí se puede modificar, ¿no? Y eso se puede cambiar. Ahora, ¿de qué depende? A lo mejor ahí está la clave, y es en que tiene que haber una sensibilización, digamos. Las personas necesitan sentir que efectivamente hay un problema que se tiene que atender y que la atención pasa por el cambio, digamos, que pudieran tener. Entonces, creo que esa es una de las cosas fundamentales, tiene que existir una voluntad de cambio de las personas. Y a veces para lograrla hay que entender que hay un problema, digamos. Y muchas personas no lo entienden, no lo entendemos de inmediato. Existe también, hablando de estos coloquialismos, la frase muy coloquial de no entienden que no entienden, ¿no? Hay hombres que no entienden que no entienden.
Y lo primero que tenemos que hacer es entender eso, o sea, entender que no entendemos todo, que no lo sabemos todo, y que hay cosas que se pueden discutir, como lo decía, un poco como lo plantea también David, ¿no? Así de, bueno, hay formas diversas de ver el mundo. Esta forma en la que hemos visto el mundo organizado en términos de género nos ha dejado muchos problemas y hay muchas personas que están llamando la atención a esos problemas. Vamos a escucharles, digamos, ¿no? A ver qué tienen que decir, cuando menos. Y entremos en un diálogo. Entonces, yo creo que de ahí dependería. Entonces, insisto, ¿no? Esta idea de una masculinidad tóxica tiene más que ver como con ciertas prácticas específicas que son muy desiguales, ¿no? Y esas prácticas sí se pueden desmontar, pero cuesta trabajo y requiere de la voluntad de las personas. Entonces, por un lado. Y por otro lado, también, y eso es otra cosa importante, no es una cosa nada más individual, digamos, de que las personas tengan buena voluntad y buena fe individualmente y quieran cambiar individualmente. También se requiere de cuestiones institucionales. Hablaba yo hace un momento del problema de la violencia de género en las universidades. Bueno, ese es un problema institucional y se tiene que atender también de manera institucional. Entonces, por ejemplo, la universidad, y creo que de alguna forma ha estado respondiendo de maneras a veces no tan eficientes como podrían o tan amplias como podrían a las demandas, ¿no? En ese sentido. Entonces, hay que buscar formas también de institucionalidad y se necesita también un cambio cultural, digamos, mientras en muchos sentidos las conductas desiguales, las relaciones desiguales siguen ocurriendo porque como colectivamente las toleramos, ¿no? Y pensamos que están bien. Entonces, mientras menos tolerantes nos volvamos de ellas, pues más difícil va a ser seguirlos reproduciendo, ¿no? No sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta para cerrar la sesión. Pues no, creo que no, creo que con esto cerraríamos, Ali, te agradezco muchísimo y bueno, me atrevo a invitarte de nueva cuenta a otra sesión porque creo que ya abriste como esta inquietud para todas y todos y pensar en una posibilidad para hablar sobre masculinidad y relaciones de género en este contexto universitario. Creo que sería muy interesante abordarlo desde esa línea de investigación que has llevado. Pues te agradezco muchísimo, les agradezco a todas y todos quienes estuvieron hoy en esta sesión con el doctor Ali Siles Bárcenas y pues muchísimas gracias. No, de qué, gracias a ustedes, gracias por su atención y su entusiasmo y por esas preguntas tan interesantes y gracias Mariana por la invitación y con mucho gusto seguimos en contacto y nos ponemos de acuerdo para si hay oportunidad y tiempo lo hacemos con mucho gusto.